Muy bien, Primera de Samuel capítulo 15, versículos 22, 23 y 24. Primera de Samuel capítulo 15, versículos 22, 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que podemos leerla y queremos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en este proceso de aprendizaje, Padre amado. Te rogamos, Señor, que prepares nuestra mente y nuestro corazón para escucharte en esta mañana, porque te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este es el segundo principio de vida. La semana pasada estudiábamos el primer principio de vida que tiene que ver con esa intimidad con el Señor, con esa relación íntima con el Señor, sobre todas las cosas. Ese anhelo, esa pasión, ese deseo de estar con el Señor en todo momento y en todo tiempo. El segundo principio de vida tiene que ver con el llamado a la obediencia. Es el llamado a la obediencia y esto es lo que vemos acá en 1 Samuel capítulo 15, en estos versículos que nosotros hemos leído ya en este momento. Ahora, hermano, sobre el tema de la obediencia hay mucho que decir. Podríamos pasar unos meses estudiando sobre la obediencia, las bendiciones de la obediencia, el costo de la obediencia, las consecuencias por no estar obedeciendo. Y bueno, podríamos hablar las características y todo esto de la obediencia, pero vamos a limitarnos en esta mañana a hablar un poco sobre lo que dice estos versículos que hemos leído para que los tomemos en cuenta. Ahora, cuando hablamos del tema de la obediencia, es interesante de que algunos libros que consulté hablan de que la obediencia es todo un proceso que involucra el oír, el escuchar y el entender. Oigan bien, la obediencia tiene que ver con oír, escuchar y entender. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor explica sobre las parábolas y dice de que determinado terreno la semilla cae, pero dice como no la entiende, viene el maligno y la arrebata, se la lleva. ¿Por qué? Porque no entendió. Entonces está apelando a uno de los niveles de este proceso que implica el obedecer. Y es bien interesante estudiar un poco sobre estos niveles de oír, escuchar y entender. Dice que oír es el nivel fisiológico. Nosotros tenemos nuestro órgano que son los oídos para escuchar. Entonces, es un nivel fisiológico. En este momento ustedes escuchan varios sonidos, varias cosas están escuchando. No sé cuánto escuchan el abanico, por ejemplo. ¿Sí lo escuchan? Están escuchando mi voz. De repente están escuchando algo más por allí. Alguien tiene su celular en vibrador y escucharon que vibró o cosas por el estilo. Un nivel básico, todas las cosas que nosotros escuchamos. Pero cuando hablamos de ese oír, cuando hablamos de escuchar, ya implica un nivel psicológico, porque hay que, de una manera especial, o en un proceso psicológico, porque se debe de prestar atención voluntariamente. Y entonces ya cuando comienza a escuchar un ruido, ya uno comienza a obtener agudeza auditiva
para detectar qué es lo que está pasando, dónde surge ese ruido, qué es lo que está sonando. Entonces ya implica todo un proceso voluntario para uno. Y el tercer nivel, que tiene que ver con entender, nos habla de que no solamente hemos oído cualquier sonido, no solamente le hemos prestado atención a un sonido en particular, sino que cuando hablamos con el entender ya estamos descodificando, procesando y otorgando un significado profundo a lo que estamos escuchando. Solamente cuando llegamos a estos niveles, entonces es que nosotros podemos estar aptos, dispuestos para el tema de la obediencia, que es lo que demanda el Señor. El pasaje entonces nos habla del tema de la obediencia y tiene 4 secciones del pasaje. Número 1, hay una pregunta retórica. La pregunta retórica es: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a la palabra de Jehová? Hay también, después de la pregunta retórica, hay una reprensión. El Señor exhortando a través de Samuel al rey Saúl. Y luego de la exhortación o la reprensión, están las razones del por qué esa reprensión que se da. Y luego las consecuencias que implica la falta de obediencia en la vida de un cristiano. Muy bien, rápidamente la pregunta retórica dice: ¿qué es más importante para el Señor? Lo que vos y yo podamos ofrecerle, el servicio que vos y yo podamos darle, lo bien que podamos hacer las cosas en la iglesia del Señor, haciéndolo de una manera extraordinaria y todo esto, a obedecerle al Señor. Esta es la pregunta retórica. La pregunta retórica implica una respuesta o sugiere una respuesta, y la respuesta que sugiere el texto es no. ¿Se complace Dios en los sacrificios más que en la obediencia? Entonces la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no hay sustituto para la obediencia. Es decir, nosotros podremos hacer todo lo que querramos. Podemos hacer el mejor servicio en la iglesia. Podemos estar dispuestos a venir todos los programas de la iglesia. Podemos estar dispuestos a ofrendar todo lo que sea necesario. Podemos estar dispuestos a hacer muchas cosas. Pero si no hay un corazón de humildad y de obediencia delante del Señor, eso no sirve para nada. Por eso decimos, no hay sustituto religioso para la obediencia. En el caso de este pasaje, Saúl se quiso escudar en la religiosidad. El Señor le da una orden específica: había que destruir a los amalecitas, todo. Esta fue la orden del Señor: destruir todo con lo que tenía que ver con los amalecitas. Ahora, el asunto moral de este texto podría estudiarse en otro momento, pero sí quiero decirles de que desde los acontecimientos que los amalecitas hicieron hasta este momento, pasaron siglos, y los amalecitas, lejos de arrepentirse, lejos de buscar el favor de Dios, lejos de volcarse y buscar la misericordia de Dios, cada vez eran más malos, de tal manera de que su maldad les alcanzó. Y el juicio de Dios, dice en el capítulo 15, el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ahora, ¿qué fue lo cruel que hizo a Amalec? Dicen de que mientras el pueblo avanzaba, ¿sabe quiénes se quedaban atrás en esa marcha? ¿Quiénes iban atrás? ¿Saben quiénes? Los ancianos, las mujeres, los niños, es decir, las personas enfermas,
las personas que no tenían todas sus habilidades y facultades para llevar el ritmo de los demás. ¿Y qué hizo Amalek? Se dispuso en su estrategia de guerra a matar a toditos los que iban en la retaguardia. Esto fue lo que hicieron ellos. Y el Señor le dijo al rey Saúl que él iba a castigar por medio de Saúl y el ejército de Israel lo que había hecho Amalek. Pero Saúl creyó que podía obedecer a media. Ustedes han escuchado la expresión que dice que una verdad a media es una verdad a media es una mentira completa. Una verdad a media o una media verdad es una mentira completa. De la misma manera, una obediencia a media es una desobediencia total. Obediencia a media es desobediencia total. Obediencia parcial es desobediencia total. Obediencia tardía es desobediencia inmediata. Y esto es lo que pasó con Saúl. Esto fue lo que hizo Saúl. Y él creyó de que podía agradar a Dios la actitud que él estaba tomando de medio obedecer a Dios. Dios le ordenó que iba a castigar a todos los amalecitas. Y todo era todo. Pero ellos decidieron, en su sabiduría, decidieron dejar algunas cosas. Y entonces dejaron lo más gordo del ganado y dejaron al rey de los amalecitas vivo. Y la orden del Señor había sido totalmente contraria. Ahora, el Señor dice, ¿se complace Jehová en los sacrificios? El Señor estableció los sacrificios. El sistema de sacrificios, todo lo que podemos leer en la Biblia sobre los sacrificios, eso fue establecido por el Señor. ¿Samuel está contradiciendo lo que dice la palabra del Señor? No, pero está poniendo las cosas en su debido orden, en su debido lugar. Entonces, él no está queriendo decir de que los sacrificios no valen, no está queriendo decir de que los sacrificios no sirven, de que no hay que hacer sacrificios. Lo que está diciendo es que hay algo mucho más importante que un sacrificio. ¿Por qué? Porque en el sacrificio se ofrece carne de otra criatura. Cuando una persona iba a sacrificar, entonces ofrecía un becerro, una palomita o lo que fuera, pero era algo que no era él. Entonces, en el sacrificio se ofrecía algo que no sos vos. En la obediencia, ofrecemos nuestra propia voluntad delante de Dios. Por eso, ante la pregunta, ¿se complace Dios con los sacrificios más que con la obediencia? La respuesta es no. No hay sustituto. No hay nada que vos y yo podamos hacer para el Señor como un sustituto para una vida de obediencia delante de Dios. Y para reflexionar, hermanos, la pregunta hecha en este pasaje sigue siendo vigente para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A qué le estamos dando énfasis en nuestra vida? ¿A las cosas externas, al servicio, a lo que vos y yo podamos estar haciendo, o a vivir una vida de obediencia delante de Dios? Las dos cosas son muy importantes. El servir al Señor es un llamado permanente del Señor, pero que lo hagamos en obediencia a la palabra de Dios. Y servir al Señor en obediencia a la palabra del Señor significa hacer las cosas a como el Señor las ha establecido. Tenemos que hacer las cosas a como Dios las ha mandado.
no a como se me ocurre o me parece a mí, sino a como el Señor las ha dejado establecido. El Señor dijo en Oseas capítulo 6, versículo 6, porque me deleito en la lealtad más que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios en lugar de holocausto. Jeremías capítulo 7, en el versículo 23 dice, pero esto es lo que les ordené diciendo, obedezcan mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y andarán en todo el camino que yo les mando para que les vaya bien. De tal manera, mis hermanos, de que la obediencia no tiene sustituto ritual religioso. No hay nada que podamos hacer en sustitución de una vida de obediencia. La reprensión, el versículo 22 en la parte segunda dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dos cosas habla acá la palabra del Señor. Número uno, obedecer. Y número dos dice prestar atención. Esto va a ser mucho más importante que lo que nosotros podamos hacer delante del Señor. La obediencia y el escuchar verdaderamente a Dios es mejor que cualquier sacrificio que vos y yo podamos hacer. Dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, en el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, dice, obedecieron de corazón a la forma de doctrina que les fue transmitida. De tal manera de que la obediencia de corazón produce cambios y bendiciones en la vida de todos aquellos que queremos vivir una vida que agrada al Señor. Han dicho los comentaristas de que cuando el Señor quitó en nosotros la esclavitud, el yugo de la esclavitud del pecado, a la vez puso en nosotros el yugo de la obediencia, de tal manera de que debemos de estar dispuestos a obedecerle al Señor. Y recuerden de que él dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, de que su yugo era fácil y ligera su carga. Y en Primera de Juan capítulo 2, de los versículos 3 al 5, dice así la palabra del Señor. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. De tal manera, mis hermanos, de que una vida de obediencia es un testimonio, es un reflejo, es una evidencia de que tenemos una relación correcta con el Señor. Entonces, esta es la reprensión que hace acá el texto. Y dice, el obedecer es mejor que cualquier sacrificio que nosotros le podamos ofrecer a Dios. Ahora, las razones de esta reprensión, dice el texto, el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. De tal manera de que se dice de que la desobediencia es el peor tipo de pecado por la raíz que tiene la desobediencia. Ahora, con el pecado de la desobediencia, es increíble cómo nuestros niños manifiestan el pecado de la desobediencia, cómo nuestros adolescentes manifiestan el pecado de la desobediencia, cómo nuestros jóvenes y cómo nosotros, como adultos, también luchamos contra este pecado de la desobediencia. Y hay muchos ejemplos que podríamos dar, pero solamente uno de ellos. Mateo 28, 19 y 20. Dice,
Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el mandato que tenemos allí? ¿Cuál es el mandato, hermanos? Tenemos el mandato, una orden directa de Jesucristo mismo que nos dice que vayamos a predicar, que vayamos a ser discípulos a todas las naciones. Y vos y yo luchamos y no compartimos el Evangelio. Ahora, no tenemos que esperar estar en la India o en África o en Malí o en el Congo ahora que está el mundial, hemos escuchado de muchos países africanos y todas estas cosas y de repente decimos qué buen fútbol tiene África, pero también qué tanta necesidad tiene de escuchar el Evangelio. Y de repente con nuestra mentalidad cristiana miramos a estos equipos y miramos a un equipo africano y podemos pensar y decir, estos son musulmanes y aquellos son ateos y aquellos son... Y entonces por deducción y por todo esto podemos ver con qué equipo nos conviene irnos. Pero al final, toditos los equipos de toditos los países que están participando en el mundial son pecadores, como nosotros somos pecadores. Y todos necesitamos el arrepentimiento para tener una relación correcta con el Señor. Entonces, el pecado de la desobediencia dice que es uno de los pecados más terribles por las raíces. Número uno, primer raíz, dice que como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, la desobediencia es rebelión en contra de Dios. Estamos retando y desafiando el señorío, la majestad, la gloria de Dios mismo a través de la desobediencia. Y lo que comenzó a hacer Saúl fue exactamente eso, rebelarse en contra de la voluntad y de la orden dada por Dios. Y acá le llama, dice que es como pecado de adivinación. Imagínense. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este pecado de la adivinación? El texto también habla de lo que es hechicería. La palabra adivinación también tiene que ver con hechicería. Ahora, ¿qué es el pecado de la adivinación? ¿Qué van buscando las personas cuando consultan a estos adivinos? ¿Qué van buscando? ¿Saben ustedes qué van buscando? Que les digan qué tienen que hacer. Y por ejemplo, si a vos te asaltan a cada rato, entonces vos vas donde el adivino para que te diga de qué manera no te van a volver a asaltar. Y el adivino te va a decir, no andes de noche. Pero, y cuando hacemos esto, estamos desechando. El lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos desechando la dirección del Señor. Estamos desechando el acompañamiento del Señor. Estamos desechando todo lo que el Señor nos ha dejado para guiarnos de la mejor manera en nuestro caminar en esta vida. Por eso es que la desobediencia es una rebelión directa en contra de Dios. Le decimos al Señor, no queremos tus consejos, no queremos tu dirección, queremos buscar por nuestros propios medios la mejor dirección para nuestras vidas. Por eso el pecado de desobediencia es un pecado terrible delante de Dios. Ahora, la desobediencia parcial conduce a una desobediencia total. Desobediencia parcial conduce a una desobediencia total. Saúl no cumplió a medias lo que el Señor le dijo y eso le fue encaminando
para que más adelante directamente fuera a consultar con la divina de Endor para buscar dirección para su vida. De una cosa pequeña que comenzó a practicar, que probablemente diríamos nosotros, no, pero qué de malo, pero qué barbaridad el Señor, ¿por qué está juzgando a Saúl si dejó lo mejor del ganado para ofrecérselo en sacrificio? Ah, porque todas las conductas pecaminosas comienzan de a poquito. Y si de a poquito no ponemos el freno, vamos a caer luego en barbaridades delante de Dios. De tal manera de que ya en 1 Samuel capítulo 28, ya encontramos a Saúl consultando con una bruja, con una divina, la divina de Endor, ya en una desobediencia total delante de nuestro Señor. En la segunda raíz del pecado de desobediencia, el primero dijimos que es la rebelión, lo segundo es la obstinación, dice el pasaje, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Ahora, esta obstinación dice que es idolatría. ¿Y por qué es idolatría? Bueno, Dios dice una cosa y nosotros venimos y consultamos nuestros propios criterios. Es decir, Dios llama pecado a algo y nosotros decimos, no, ese es un desliz. Y hoy en día, pues tenemos que cuidarnos mucho, porque hoy en día estamos canonizando pecados. Es decir, estamos santificando pecados para poder andar en ellos. Y disculpen si molesto, pero una vez más, podemos nosotros llegar a canonizar los conciertos y decir, pero no tienen nada de malo. ¿Pero por qué? Porque vos querés deleitarte y congraciarte en esas mismas cosas. De tal manera que la obstinación es esa egolatría en donde nosotros adoramos. ¿Y a quién adoramos? A nuestro propio yo, porque le queremos dar gusto a nuestro propio yo. Y la obstinación entonces, o esta idolatría, en primer lugar es un ataque directo a la gloria de Dios. En segundo lugar, sustituye el temor a Dios por el temor a los hombres. Saúl dijo, el pueblo quiso que dejáramos lo más gordo. Yo no quise tener problema con el pueblo. Entonces ya Saúl dejó de temerle a Dios y comenzó a temerle al pueblo. Una vez más, repito lo que a veces he dicho, es mejor ir a la cama y dormir si la gente está en contra de vos, pero si Dios te está sonriendo por lo que hiciste. Y lo peor que te puede pasar es que te vayas feliz de un lugar donde toda la gente te aplaudió y te veneró y te hizo todo, pero que Dios no está contento con vos. Los discípulos dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. La obstinación también prioriza el placer en las cosas por encima del placer en Dios. La semana pasada hablábamos de deleitarnos en la presencia de Dios, de disfrutar la intimidad con Dios. La obstinación o la idolatría se centra en que nosotros no nos complazcamos y experimentemos el placer nosotros en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. La obstinación y la idolatría busca un nombre para sí mismo en lugar de un nombre para Dios. La obstinación y la idolatría recurre a la sabiduría propia en lugar de contentarse con la voluntad de Dios. Y había un hermano que era adicto al McDonald's y comenzó a orar por no seguir comiendo McDonald's. Y todas las mañanas, después de casa, no desayunaba en casa, se iba al trabajo, pero en el trayecto al trabajo había un McDonald's. Y entonces el hermano dijo, se acabó. Y comenzó a orar para no desviarse al McDonald's. Y entonces vino y dijo, Señor,
ahora sí no. Pero si es tu voluntad que haya un parqueo, si es tu voluntad que yo entre al McDonald's, que exista, que tenga un parqueo para estacionarme. ¿Y saben qué, mi hermano? Pasó el hermano y ¿saben qué? No había lugar. Y entonces vino y dio la vuelta. Y digo, Señor, si es tu voluntad que hay un lugarcito. Y sigue dando vuelta hasta que salió un carro y él pudo parquearse. ¿Qué voluntad? La obstinación y la idolatría, entonces, otorgan más valor a los dictados del yo, a los deseos del yo, que a los dictados de Dios, intentando destronar a Dios al rendir pleitesía al ídolo de la voluntad humana. Y normalmente ese ídolo soy yo. Por eso dice la palabra del Señor, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces la desobediencia tiene como raíz la rebelión en contra de Dios, tiene como raíz la obstinación y idolatría, y también tiene como raíz el rechazo directo a la palabra de Dios. Miren cómo dice el texto una vez más. Dice Primera de Samuel capítulo 15, dice el versículo 23, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Entonces, la desobediencia desecha la palabra de Dios. Por esa razón, es un problema muy serio el tema de la desobediencia delante de Dios. Dos teólogos alemanes dijeron lo siguiente: toda desobediencia consciente es en realidad idolatría, porque convierte a la voluntad propia, al humano yo, en un Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Bueno, podríamos nosotros de repente pensar de que la desobediencia es un pecado ligero, es un pecado que no tiene mayor trascendencia, es un pecado que no afecta mucho, es un pecado que lo podemos estar cometiendo de cajón. Pero las consecuencias de la desobediencia son terribles. Adán y Eva desobedecieron a Dios y entró el pecado en todo el mundo hasta el día de hoy. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Es terrible la desobediencia delante de Dios. Acán desobedeció y tomó del anatema. Y no solamente su familia inmediata, sino todos sus descendientes y todo su clan desapareció por el pecado de desobediencia de Acán. Moisés no obedeció a Dios y no entró a la tierra prometida. Dios lo llamó, Dios lo preparó, Dios lo formó, y uno diría, qué desperdicio. Pero no entró a la tierra prometida porque no obedeció, y en vez de hablarle a la piedra, la golpeó. Y Saúl, dice el versículo 23, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. De tal manera, mis hermanos, de que el pecado de la desobediencia es un pecado muy serio. Cuando estamos nosotros en constante desobediencia delante de Dios. Es un pecado muy serio. El apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Y hermanos,
Dios nos llama a que tengamos una vida de obediencia. Pero sí, solamente les menciono un pasaje para que nos dimensionemos el precio, el costo de una vida de obediencia. Hebreos capítulo 5, versículo 8, habla acerca del Señor Jesucristo y dice que por lo que padeció, Él aprendió la obediencia. Muchas veces la escuela que va a usar el Señor para hacernos hijos de Dios obedientes va a ser el sufrimiento. Pero, ¿por qué esperar el sufrimiento para vivir una vida de obediencia? Vivamos en esa vida de obediencia para agradar a Dios y para también ser bendecido por nuestro Señor. Una vida de obediencia es el segundo principio de vida para que podamos estar en una vida que agrada a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por recordarnos, Señor, la importancia de obedecerte sobre todas las cosas. Perdonarnos, Señor, porque muchas veces no lo hemos hecho. Y ayudarnos para que nuestro caminar sea en obediencia delante de usted, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.